buenas tardes. Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social, el primero del año 2014. Nos saludamos en este jueves 2 de enero de 2014 con la gratísima presencia de Ernesto Pirch, quienes ustedes conocen perfectamente bien. Bienvenido. Vas a empezar así el año, ya verás. Mucho gusto, feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo a todos. 2014 es un bonito número, suma 7, ¿está bien? Sí. Oye, Ernesto, hablar de una Navidad triste es algo muy especial. Y yo sé que el día de hoy tenemos un tiempo limitado. Sin embargo, en este espacio que tú nos compartes, pedirte que nos hables de esta Navidad triste. Bueno, no es que la Navidad sea triste, es que las Navidades se han vuelto un asunto de tristeza, según las quieras observar en diferentes ángulos. Sí. Pero platiquemos de ello. Primero, te voy a contar un cuento muy rápido. Te voy a hacer un resumen muy pequeño de Una noche extraordinaria, escrito por Selma Lagerlöf, Premio Nobel de Literatura en 1942, sueca. Ella rápidamente cuenta que cuando ella era pequeña, era muy chica para ir a la iglesia un día de Navidad, y su abuela era muy vieja para llevarla. La dejan ahí en la casa, está nevando, se asoma por la ventana, y está aburrida la niña. La abuela le dice: te voy a contar una historia, y le platica una historia extraordinaria. Y en resumen, la historia dice que un hombre salió de donde estaba a buscar fuego para poder dar calor a su mujer, que acaba de dar a luz un bebé. Y en su devenir se encuentra con un conjunto de borregos que están dormidos alrededor de una fogata, y el pastor que está cuidándolos se acerca y le dice: deme un poco de fuego. Y el pastor es un mal hombre, es egoísta, le dice: pues a ver, llévate, o si puedes cruzar entre las ovejas. Y empiezan cuestiones extraordinarias. El hombre puede caminar sobre las ovejas, que estas no se inmutan. Cuando llega a la fogata, lleva las manos en crudo, y el pastor que lo está viendo se ríe un poco y dice: pues no sé cómo hizo para caminar sobre las ovejas, pero no va a poder llevar fuego. Pero el hombre toma tizones en sus manos, camina sobre los borregos de regreso, va a dar las gracias, y se queda muy curioso. Decide seguirlo. Un rato después atraviesan un pueblo y llegan al espacio donde este hombre se acerca, y el pastor va detrás. Obviamente el hombre sabe que el pastor lo va siguiendo. En el lugar donde llega, el señor junta unas ramitas, unas pajas por ahí, usa los tizones y prende fuego realmente. Unas varitas que tenía por ahí logra iluminar el espacio. Y el pastor observa que hay una mujer que tiene un niño en brazos, y ahora es un niño perfectamente recién nacido. Y este pastor, en su curiosidad, observa que en donde están es un muladar. Es un lugar sucio, feo, apestoso, con una vaca vieja y una mula vieja también. Y esta mujer, recién dada a luz, está en el piso. Está en un piso que huele a orines y que tiene lo que un espacio es la naturaleza. Quizá el hombre lo limpió un poco, pero no es un espacio limpio y no es un espacio bien oliente. La historia, describe la señora Lagerlöf, dice que el pastor toma un vellocino que trae consigo, que es la piel de un borrego al que no le cortaron el cabello, y se lo extiende a la mujer para que acune al niño. Y entonces la historia termina diciendo que es el primer humano con la oportunidad de ver al Dios hecho niño. ¡Qué historia! Y Selma dice: pues yo voy interrumpiendo a la abuela, y termina diciendo: abuela, esa fue la historia de Una noche extraordinaria. Muy bonita. ¿Quieres que eran? Sí. Selma Lagerlöf, sueca, yo le digo mi tía Selma, ¿no? He contado esta historia completa en muchas ocasiones. Pero bien la cuento porque... El libro está, accesible. Es una lectura de mi libro de lectura del sexto de primaria. Es una dentro de muchas otras de que te ponían ahí, ¿no? Así que, esa historia la recuerdas desde sexto año de primaria. Y la he vuelto a leer para recordar cómo va toda, ¿no? Qué emocionante. Pero bueno, ¿a qué quiero referirme con contar esta historia? Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, que es el fundamento de celebrar la Navidad, que por eso se llama Navidad incluso, que es de nacer, y cuando hoy queremos ver la Navidad como un asunto muy alegre, y lo podemos ver un asunto triste, es un asunto de óptica, de cómo lo ves, entonces viene a cuento preguntarnos realmente cuál fue la circunstancia del nacimiento de Jesús. ¿Nació en un portal, en una gruta, en una cueva? ¿Sí hubo el tal pesebre? Y nos tenemos que referir a los testimonios al respecto.
Los testimonios son muy claros, tiene que estar en la Biblia y tiene que haber habido una inspiración del Espíritu Santo para describir cómo se escribe, y entonces hay algunos datos que son comprobados. Uno es que sí fue la ciudad de Belén, de eso no hay duda, porque había una esperanza de que así sucediera, una profecía que tenía que cumplirse, y entonces hay 4 evangelistas que deberían mencionarlo: Mateo y Lucas sí, Marcos y Juan no. Marcos y Juan comienzan con Juan el Bautista, y ahí está la Biblia para que se pueda revisar. Mateo dice textualmente: los magos visitaron una casa. Pero es que los magos no llegaron el día del nacimiento. Y si la forma en que podemos ver la historia dice que José sube a María en un transporte, un burro, pues tenía que llegar a Belén desde Nazaret, y en la noche que llegan no encuentran hospedaje y nace Jesús, no quiere decir que al día siguiente sí encontraron dónde quedarse. Y que una mujer recién parida, pues fue conservada en el mejor espacio posible durante una serie de días, semanas, a una cuarentena, ¿no? Son un grupo de 7 semanas, casi 2 meses, en la que cuando llegan los Reyes Magos ya se los encuentran en una casa. Por tanto sigue la imprecisión de dónde nació. Y dice que ofrecieron dones de incienso, oro y mirra. Es textual, así lo dice Marcos. Sí. Luego Lucas dice que José va de Nazaret a Belén con María encinta. Dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Entonces sí hay un testimonio de quien toma las primeras versiones. El Evangelio sigue diciendo: el ángel anunció a los pastores: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado sobre un pesebre. Por tanto, la posibilidad de que no haya sido un espacio que guardaba animales es remota, porque hay una insistencia en hablar de la cuna en donde María deposita al niño. Y ahora que hay que pensar, ¿cómo se da ese nacimiento? Desde luego, una mujer favorecida por Dios no tuvo dolores de parto severos, aunque a lo mejor sí los tuvo. Si fue madre de un verdadero Dios y verdadero hombre, tuvo verdaderos problemas de darlo a luz, por mucho que haya nacido bonito. Sí. En ningún lugar sabemos si hubo una comadrona. José la asistió, María sola da a luz. ¿Cómo se da ese parto? Efectivamente se da sobre el suelo, se da sobre paja, nace un niño hermoso, sano, privilegiado, pero viene con una matriz, sale un útero femenino. Hay una realidad que tenemos que entender, de cómo es que la Navidad es más allá que el romanticismo, en donde hemos querido ver lo fantástico de este evento. Pasados los años, muchos, es Francisco de Asís el que hace el primer nacimiento. El primer nacimiento consiste en una representación de cómo es que se da este momento maravilloso para la humanidad, tan importante que es el parteaguas del antes y después de ese nacimiento. Sí. Nuestros 2014 años, que recién empezamos ahora, vienen de ese evento específico. Este nacimiento es incierto, pero la tradición hace romántico un lugar que no pudo haber sido tan lindo como lo muestran, aunque en su momento estuviese rodeado de ángeles y de mucho amor y de la presencia del Dios que se hace carne. Por tanto, la Navidad es el gusto por saber que en esta circunstancia tan difícil, tan compleja, tan dolorosa, tan sucia, tan maloliente como pudo haber sido, existe grandeza, grandiosidad. Un Dios se hace hombre. Y además lo había estado avisando a través de profetas. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para todo el mundo allá. Quiero dar un testimonio. Soy cristiano, católico, creyente, y no me arrepiento en absoluto de mi capacidad de entender a un Dios, de quererle, de seguirle y de verlo con alguna frialdad. Pero no soy un crítico por fuera de la fe. Por tanto, hago testimonio de mi fe cristiana católica aquí frente a todos. Cierro este paréntesis. Bien. Cuando las cosas se observan así, la Navidad tiene que ser un acto de fe. Uno tiene que creer, sí. Creo que Dios se hizo hombre. Creo que se hizo hombre de mujer y por tanto nació bebé, se convirtió en niño y fue adolescente y entonces el resto de la historia que sí conocemos.
Esta fe la mayoría la tenemos heredada de nuestros papás. Yo creo que hay pocas personas hoy que, no habiendo sido cristianos de pequeños, en el transcurso de su vida deciden, oye, esta es una verdad que me convence más, y se hacen cristianos. Y dentro de los cristianos católicos, que es la Iglesia Universal en sí, eso quiere decir católico. Me parece que la mayoría somos católicos, somos cristianos, porque nuestros papás lo fueron, nuestros abuelos lo fueron, y tenemos que remontarnos a cómo es que llega la fe cristiana y católica a México a través de los conquistadores, y cómo en estos 500 años se va desarrollando y llega a ser lo importante que significa. El 80% de los mexicanos son cristianos católicos, otro 12%, 13% son cristianos, y una minoría no lo son, o practican otras religiones o no aceptan ninguna religión. Por tanto, entonces, Navidad es un asunto de religión de cada quien. Y la forma de vivir y celebrar la Navidad es de una iglesia local, independientemente de la Iglesia Católica Universal. ¿A qué me refiero? La iglesia local mexicana hace una celebración que comienza con una serie de costumbres que se van haciendo folclóricos, culturales, de acatamiento, de repente de obediencia. ¿Qué aceptamos como esta tradición? Aceptamos una serie de circunstancias, de eventos que se van dando, que comienzan con un Adviento. 4 domingos antes. Sí, 4 domingos antes. ¿Por qué 4 domingos? Porque desde que los judíos salen de Egipto, ya hay una promesa de que vendrá un Mesías, y llega el Mesías, pasan 400 años, y entonces 4 es un buen número, se celebran 4 domingos antes. ¿Qué significa el Adviento? El advenimiento, la preparación a que llega. De todas esas 4 semanas, los últimos 9 días son un asunto cultural de celebrar posadas. Sí. Y posada significa, en el misterio, José y María, porque Jesús va dentro de su mamá, van tocando puertas, y les dicen que no, recordando que en la noche en que hubo la Navidad les dijeron que no, y se la tuvieron que pasar en un corral. Sí. Entonces llega la fecha del nacimiento, que es además la novena posada, precisamente a la celebración de 9 meses de gestación, en donde llegas al momento de que tocas una puerta y nace el bebé. Esa circunstancia difícil. ¿Qué se reúne con esto? Un árbol que hace una coincidencia de cómo se celebraba la llegada del invierno por parte de los habitantes nórdicos de Europa, una decoración adecuada en las diferentes casas que tiene que ver con la cultura, la tradición, la costumbre, que se nos ha ido cambiando por la presencia de la publicidad, la influencia de la televisión, contra la que no estoy haciendo una crítica, estoy diciendo que llegan. Entonces la decoración consiste en una mezcla de nacimientos, árboles, luces, hojitas de muérdago, que se supone que si nos paramos debajo tenemos derecho a besar a una chica, que entonces viene con una misa especial. Quienes todavía van a una misa ese día, la misa que cierra en ese último día. Sí. Y las iglesias tienen esta decoración con árboles y con velas y con nochebuenas, y se cumplen ritos. ¿Y cuáles son los ritos? Pues hay un rito de la comunidad que tiene que ver con vacaciones, tiene que ver con preparar comidas, tiene que ver con invitarse, tiene que ver con a lo mejor este cumplimiento de ir a una iglesia fundada por este hombre Dios, que da una serie de instrucciones muy precisas en la noche antes de dejarse atrapar y luego ser muerto al día siguiente. Funda una iglesia muy precisa de perdón, de amor, de recordarle con pan y con vino, de hacer memoria de él que se deja morir por nosotros. Y hay un rito social que comienza con que la iglesia se va transformando, y 20 siglos después ya no es exactamente como se fundó, tiene una evolución válida, porque la iglesia está fundada por un hombre Dios, por un Dios hombre, con un grupo de discípulos, no muy cultos, inspirados por el Espíritu Santo, que van diciendo cómo es que esta iglesia va tomando forma. Después con evangelios, entonces con transformaciones, entonces con una historia larguísima, y con adaptaciones y con la presencia de los doctores de la iglesia.
Los doctores escriben por la inspiración, entonces San Jerónimo y San Bernabé y San Agustín y Santa Brígida y esta gente docta importante, Santa Teresa de Ávila, van haciendo recomendaciones y van haciéndonos entender y facilitando. Y Francisco de Asís hace el nacimiento. Y los nórdicos con sus costumbres se van volviendo cristianos. Y las costumbres nórdicas se van uniendo a las costumbres de los latinos. Y los latinos empiezan a cantar también. Y entonces hoy hay ritos en donde la Navidad se celebra escuchando músicas específicamente escritas para esta temporada. Que la gente canta, me parece que ahora, y aquí viene la tristeza, sin fijarse mucho en las letras. Porque están los villancicos españoles, y hay uno que dice campana sobre campana, y ven a ver que están haciendo el niño Dios. Otra que dice jingle bells, toquen las campanitas porque el invierno ya llegó y vamos en un trineo muy contentos. Y en el trineo no hay ninguna reminiscencia de un Jesús de Nazaret, que nace en Belén, y en campana sobre campana sí la hay. Y cuando uno escucha, las melodías inglesas son muy frías y las alemanas son muy cálidas. Las alemanas hablan de los ángeles que vienen para celebrar el natalicio y hablan de las campanas que nunca son más dulces que para la Navidad. Y los cantos se van mezclando en los ritos de la comunidad, en la sociedad, para darnos el entorno navideño. Y de este entorno surgen otras costumbres que incluyen para nosotros las pastorelas, en donde siempre están un Jesús que nace de una María y un José muy inocentes, con ángel guerrero que las protege, y un demonio que suele ser muy simpático, ¿no?, dentro de su maldad, que quiere hacer travesuras. Y resultan bonitas nuestras pastorelas, a la gente le gusta. Con todo este conjunto de cuestiones que se nos han ido dando, aparece la reunión de la Navidad. La reunión tiene dos momentos: la Nochebuena, que se ha vuelto a ratos más importante que la Navidad. ¿Por qué celebrar la Nochebuena? Porque la religión cristiana viene de la judía. La judía celebra la víspera. Los días judíos comienzan cuando cae el sol. Es toda la noche, todo el día hasta que vuelve a caer el sol, es su conteo. El nuestro es más o menos de cuando la medianoche o el amanecer, todo el día, y la noche es posterior. Sí. Entonces celebramos la Nochebuena en este sentido judío de la víspera. Y la Nochebuena es un recordatorio. En este momento, si fuese hace 2000 años, José estaría tocando puertas y María estaría quejándose de dolores, y ahora iba a haber un parto, con sangres y con todo lo que hay. Esta reunión la gente la hacemos y viene una cena, y compartimos el pan y la sal en la mesa. Y tenemos una rutina de todo esto. Cenamos algo que es tradicional. Hay quienes se quejan, los nietos, que ya no quieren tener pavo, ¿no? O los que dicen, no, como todos los años bacalao. Mi abuelo decía bacalado. Bacalao. Y hablaba de romeros, no hablaba de romeritos. Bueno, pero todo esto es una rutina que se va dando. Y la rutina se complementa con un regalo. Y el regalo en principio, así lo instituye San Nicolás, un ruso, que en una víspera de Navidad de unos niños con frío y les pone una cobija encima y les pone las nueces. Y crea así como una expectativa. Y lo repite, pero luego lo cambian de pueblo y ya no hay cobija ni hay nueces y lo cachan. Yo lo acepto, sí, yo sé esas cosas. Y ni vas a hacer otras cosas para que lo hagan santo. Pero lo recordamos porque dar esos regalos, que es el obsequio que le haces a un niño, que porque no puedes ir con niños y decir, mira, te traje una nuez o te traje un bellocino o te traje una cobijita. Entonces le das a un niño. Y esta bonita tradición se ha ido cambiando por un regalo casi obligado. Si no te llevo un regalo en Navidad, no te quiero. Y si no me das uno a mí, no me quieres. Y entonces empiezan problemas que hacen que la Navidad se vuelva triste. ¿Por qué tiene que ser así? La Navidad debe ser una alegría de compartir, claro, que Jesús mismo se da con nosotros y lo que resulta de ello, la salvación, en el asunto de tener fe. Del que yo acabo de hacer una profesión, acabo de dar un testimonio aquí, personal. Sí. La celebración está llena de felicitaciones. Te felicito. ¿Pero por qué te felicito? Porque es Navidad. ¡Feliz Navidad! ¿Y? Bueno, te felicito porque crees en que Dios se hizo hombre y entonces hoy se celebra su cumpleaños. Por eso te felicito. No, la felicitación es, te felicito por Navidad y ya. Y ya no hay un acudir al razonamiento de la ocasión. Y es muy poca la gente que dice, estamos aquí reunidos por nace Jesús.
y cada vez es menos la gente que fue a una misa, y menos la gente que acuesta al niño, o que arrulla al niño, o que la familia se reúne y todos van a ese espacio, ese jacalito que han hecho. En general en México hacemos un jacalito en el nacimiento, pues no hacemos una cueva, ¿no? Un jacalito donde están una María y un José y un ángel y los reyes que se van acercando y acostamos a nuestro niño. Sí. Pero esa parte se ha ido perdiendo, y esa parte perdida es triste que se haya perdido, y por eso yo quiero llamar esto una Navidad triste. Pues se han perdido cosas. Cuando perdemos cosas nos sentimos tristes, ¿no? Cuando perdemos las llaves, o se nos pierde el perro, o perdemos la pluma, nos sentimos tristes por eso. Entonces se ha perdido. ¿Dónde está la pluma? ¿Dónde está la pluma? No vale que esté por aquí. Exactamente. Ahora es la pluma que me dio de regalo, a la que le tengo un enorme aprecio. Ah, bien. No, pero es una pluma especial. Yo sé que hay cosas, no es el apego, pero el significado. Sí. El significado que tiene. Además es una espléndida pluma. Sí. Fíjate, nos hace pensar en todo lo que hemos estado perdiendo los seres humanos, de un hecho histórico que cambió el mundo. Como tú dices, antes y después. Inclusive, vamos, las fechas vienen desde el nacimiento de Jesús, de Nazaret. ¿Dónde está la alegría en todo esto? Si es que pensamos en la llegada de Jesús al nacimiento. Para los que profesamos fe, es decir, caramba, sí vino, sí era cierto, sí se hizo hombre, sí se hizo, sí se dejó matar, bueno, se murió, y sí resucitó. Y si no ha resucitado, todo no valdría, ¿no? Esa es la alegría. Y la segunda es que quieras que no, en este mundo frío, en donde los hombres nos hemos vuelto egoístas porque la circunstancia lo ha obligado, reunirnos de buena fe, reunirnos en alegría, en familia, en las mujeres cocinando, los hombres cocinando también, en sí intercambiarnos un regalo con el gusto de comprarlo para quien se le va a obsequiar, y sí recibir un abrazo de felicitación, y percibir que alguien nos quiere, que le importamos a alguien, es motivo de alegrarse. Y creo que las Navidades deben conservarse por esas dos razones. Ojalá que hubiese más la certeza de decir, Jesús vino, hizo, trocó, y decir, y en su nombre hoy nos seguimos reuniendo en la alegría que representa esa celebración, ¿no? Mira, me place mucho, y de veras que nos has puesto muy atentos a este tema, porque no es el común de hablar en estos términos respecto a la Navidad, de la llegada de Jesús. Y nosotros nos sentimos muy emocionados, Ernesto, de que todos los temas, y en especial este tema, ya pasó Navidad. Sin embargo, son conceptos que no tienen tiempo. De esto podemos hablar en cualquier instante. Sí. Sin embargo, esta invitación, así la percibo, de poder recordar, ¿qué es? ¿Qué dice? No alcanzo a leer. No. No, nos dan la hora de salir. Ah, muy bien, perfectamente bien. Nos dan la hora de salir. Mira, yo creo que es un tema que hay que mantener vivo. Afortunadamente, el programa se sube a YouTube. Quienes quieran volver a escuchar a Ernesto Pirch con esos conceptos, háganlo. Hoy mismo en la noche ya Isabel Villaseñor nos hace el favor de subir el programa a YouTube, y ustedes tendrán la oportunidad de recrear esta gratísima participación tuya el día de hoy. Y con eso estamos iniciando el año. Conlleva mucha alegría, ¿no? Sí. El año es motivo de alegría. El año nuevo es fiesta pagana. Sí es para emborracharse, no, perdón, para tomarse una copa y bailar y pasarla bien. Igual de dar abrazos y recibirlos y acostarse diciendo, no, hombre, hay gente que me quiere. A lo mejor me conoció y me quiere nomás hoy, pero... Y decir, bueno, hay un fundamento de otras cosas, y sobre todo si el hombre está destinado a seguir pensando, como los griegos nos dijeron, de dónde vengo, qué hago aquí, para dónde voy, qué va a hacer de mí cuando me vaya. Sí. Pues mucho del pensamiento de quienes tenemos fe es, pues hay alguien que me está esperando. Es cierto. Así que nos vayamos con esa reflexión para el día de hoy. Hay una frase que tú nos compartiste, en una mente... Para una mente ordenada, la muerte es solo la siguiente aventura. Rowling, la autora de Harry Potter. Libro 1, penúltima página. Muy bien. Isabel,
Hemos llegado el día de hoy al final del programa. Sabemos que tú tienes ahorita un compromiso, por eso ya no seguimos adelante el día de hoy. Pero regreso un día. Pero regresamos, exactamente, claro. Regresamos para... Porque esa charla puede tener segunda parte. Excelente, ¿no? Excelente. Para ver por qué causa la tristeza, no, qué provoca, no. ¿Qué sucede porque la tristeza? Sí. ¿No? Y la Navidad es peculiar que en su temporada, cuando la gente se pone triste, resultan cosas. ¿Y por qué resultan esas cosas? Hablemos de eso entonces en la segunda parte. Sí. Nos ponemos de acuerdo y vamos a conocer la fecha en la que volverás aquí con esta tema. Sí, exacto. Isabel, muchas gracias. Gracias, buen día. Feliz año a todos. Gracias. Feliz año, amigo. Igualmente. Gracias a ustedes. Aquí nos vemos en la próxima ocasión. No fumen. Pásenla bien. Hasta luego. Feliz año. Adiós. Canal Patrio. Voz y imagen.